Muy buenas noches. En este momento nos encontramos reunidas, la CIFA número 7, para tratar el tema de primeros auxilios, fracturas, lecciones, luxaciones, eh, lesiones osteomusculares y los respectivos vendajes. En este momento trataremos acerca de los esguinces. Un esguince pues es una lección de los ligamentos que se encuentra alrededor de una articulación. Recordemos que los ligamentos son fibras fuertes y flexibles que sostienen los huesos. Cuando estos pues se estiran demasiado o presentan alguna ruptura, la zona alrededor de la articulación duele y se inflama. La clasificación según la gravedad del daño a los ligamentos existe en 3 grados. El grado 1, que es el grado leve, este se presenta con estiramiento de las fibras del ligamento sin rotura significativa. Presenta el paciente dolor leve, hinchazón mínima o ausente, ligera limitación funcional y no hay inestabilidad articular. En el grado 2, que es el grado de la lesión moderada, se encuentra el dolor moderado, hinchazón y hematoma visible, limitación funcional moderada y dolor al mover la articulación. Puede haber cierta inestabilidad articular y existe una rotura parcial de las fibras del ligamento. En el grado 3, que sería el grado la lesión más grave, se presenta una rotura completa del ligamento. El dolor es intenso inicial, seguido a veces de menos dolor debido a la pérdida de función del ligamento. Hay inflamación, hinchazón y hematomas significativos. Y hay una pérdida importante de la función y una gran inestabilidad articular. ¿Qué se realiza como primeros auxilios para un esguince? El método que se utiliza es el método RICE, que sería Rest, Ice, Compression y Elevation, que sería Rest, reposo, Ice sería hielo, compresión es la compresión que se le hace a la rotura y Elevation pues la elevación de la lesión. En este caso se debe aplicar de la siguiente forma. Cuando hablamos de reposo, pues debe evitar el paciente apoyar el peso o utilizar la articulación lesionada. En este caso, pues debe utilizar muletas o un cabestrillo. Hielo, pues se debe aplicar una bolsa de hielo envuelta en una tela. Esta nunca debe ser directa ante la piel, sobre la piel. Y se aplica durante 15 a 20 minutos, de 2 a 3 horas durante las primeras 24 o 48 horas. Esto con el fin de reducir la inflamación y el dolor. Compresión es envolver la zona lesionada con un vendaje elástico. Este no debe ser demasiado apretado para no cortar la circulación, ya que pues esto nos ayudaría a reducir la hinchazón. La elevación, pues mantener la articulación lesionada elevada por encima del nivel del corazón, siempre que sea posible para favorecer el drenaje de líquidos y disminuir la hinchazón. Hablaremos también de las luxaciones. Las luxaciones son la interrupción de la posición normal de los extremos de dos o más huesos en los que estos se unen con una articulación. Ya sabemos que una articulación es el lugar en donde dos huesos se conectan, lo que permite el movimiento. Una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal. Las luxaciones pueden ser, según su causa, traumática, atraumática y congénita. La traumática pues es resultante de una lesión repentina, ya sea una caída, un golpe por accidente deportivo o un accidente de tránsito. Bueno, atraumática puede ser espontánea o patológica. Ocurre en personas con debilidad ligamentosa, preexistente o enfermedades articulares. Y congénita, pues esta es aquella que se presenta al nacer, como normalmente encontramos las luxaciones de cadera.
¿Qué se debe realizar en una luxación? Pues realmente una luxación es una emergencia médica. Esta se requiere de atención profesional inmediata. Debemos centrar en inmovilizar la articulación y buscar ayuda urgente. Uno de los puntos que no debemos realizar es no intentar recolocar la articulación, ya que esto puede causar daño adicional en los nervios, vasos sanguíneos, ligamentos y músculos. Solo un profesional de salud debe intentar reducir una luxación. Recordemos que se debe de inmovilizar la articulación, colocando la articulación en posición en la que se encontró, utilizando una férula improvisada, ya sea un cabestrillo o cualquier otro material disponible para evitar movimientos. Inmovilizar también las áreas por encima y por debajo de la articulación lesionada. No se debe forzar la articulación, ya que se debe evitar cualquier movimiento de la zona afectada. Se debe aplicar hielo, ya que al aplicar hielo alrededor de la articulación, pues se puede ayudar a reducir el dolor y la hinchazón. Control del dolor, pues es posible que la persona esté consciente y se pueda administrar analgésicos de venta libre, en este caso el paracetamol o el ibuprofeno. Esto, pero esto pues no debe retrasar la búsqueda de atención médica, porque recordemos que esta debe de requerir, o sea, esta lesión se requiere atención profesional inmediata. Debe elevar la extremidad si es posible y no causa más dolor. Esto puede ayudar a reducir la inflamación. Verificar que la circulación y la sensibilidad, pues que observar si hay cambios en el color de la piel, palidez o cianosis, la temperatura o la sensibilidad distal a la lesión, informar de cualquier alteración al personal médico y pues debemos trasladar al paciente a un centro médico. La reducción de una luxación debe realizarse lo antes posible por un profesional para evitar complicaciones a largo plazo. Bueno, hablemos sobre fracturas. Nos dice que la ruptura total o parcial de un hueso, esto puede también ser causada por una caída, un golpe directo, un accidente o incluso por condiciones médicas como la osteoporosis o porosis. Hablemos sobre las clasificaciones de esta. Hay dos tipos de clasificaciones. Una, según si la piel está comprometida. Está la fractura cerrada y la fractura abierta. En este caso, la fractura cerrada, el hueso se rompe pero la piel permanece intacta, mientras la fractura abierta, el hueso atraviesa la piel y es más peligrosa por el riesgo de infección, como puede mostrarse en la imagen. Y está la otra, que según el tipo de ruptura del hueso. En este caso hay 4, que la fractura completa nos dice que el hueso se rompe en 2 o más partes. La fractura incompleta, que también es conocida como la fisura, el hueso está agrietado, pero no roto del todo. La fractura conminuta, que es cuando el hueso se rompe en varios fragmentos. La fractura en tallo verde, típica en niños, que el hueso se dobla y se rompe parcialmente como una rama verde. Según la dirección del trazo, está la transversal, que es el corte recto horizontal, la oblicua, que es el diagonal, la espiral, que es causada por torsión, que se enrolla en el hueso. Según la causa, que están, en este caso pueden ser 3. Traumas por un golpe o caída, patologías causadas por enfermedades óseas y por estrés. Como podemos ver, sus primeros auxilios en fracturas son 6. En este caso, mantener la calma, que pues tu tranquilidad ayuda a la víctima a no entrar en pánico. No muevas el hueso lesionado, inmoviliza la zona con fírulas o materiales rígidos como pueden ser los palos o cartón, pero sin apretar. La tercera nos dice que si hay sangrado, deténlo con presión leve.
Usa una gasa o tela limpia, no presiones directamente sobre el hueso si está expuesto. No intentes, la cuarta, no intentes alinear el hueso. Esto puede empeorar la lesión o causar daño nervioso. La quinta nos dice que aplica frío en la zona. Una bolsa de hielo en paño ayuda a reducir el dolor y la hinchazón. Y la sexta nos dice que llama al servicio de emergencias o traslada con cuidado. Si puedes, inmoviliza la zona antes del transporte. Por lo tanto, un dato clave sobre eso es que nunca intentar meter el hueso hacia el otro, hacia adentro. Cubre la herida con un apósito estéril y espera la asistencia médica. Hablemos sobre el desgarro muscular. Es la rotura parcial o total de las fibras musculares. Ocurre principalmente por estiramientos excesivos, movimientos bruscos, falta de calentamiento o sobrecarga. Ahora hablemos sobre su clasificación. En este caso, como se puede ver, hay tres. Está el grado leve, que es el grado leve 1. Solo se rompe algunas fibras musculares, dolor leve, no hay pérdida de fuerza y puede notarse un tirón o molestia localizada. El grado 2, que es el moderado, es rotura parcial más extensa, dolor intenso, hinchazón, hematoma y dificultad para mover el músculo. Es la más frecuente. El grado 3, que es severo, es rotura total del músculo o de su unión con el tendón, dolor muy fuerte, imposible total de movimiento y deformidad evidente. Requiere intervención médica inmediata, en este caso. Sus primeros auxilios en desgarros musculares son 4. En este caso, la actividad inmediata, que es seguir usando el músculo que pueda agravar el daño. La 2 nos dice que aplica el protocolo RISE, como decía mi compañera, pero en este caso el reposo es evitar mover o usar el músculo lesionado. La I, que es hielo, que es aplicar hielo por 15 o 20 minutos cada hora durante primeras 48 horas. Compresión, vendar suavemente para reducir la hinchazón sin cortar la circulación. La E, que significa elevación, mantén la extremidad lesionada elevada. La tercera nos dice no apliques calor en las primeras 48 horas. El calor aumenta el sangrado interno y la inflamación en este caso. Y la cuarta, pues acude al médico si hay mucho dolor, hay una hematoma muy grande, no puedes mover el músculo y la lesión no mejora en 2 o 3 días. Por lo tanto, las fracturas y los desgarros musculares pueden parecer similares en algunos casos, pero tienen tratamientos muy distintos. Lo más importante es reconocer los signos tempranos y no empeorar la lesión y acudir a tiempo al médico. Bueno, seguimos con las técnicas de inmovilización. Estas son usadas normalmente pues para no tener complicaciones adicionales y se usan en el momento de la urgencia. Entonces, tenemos las más comunes. Tenemos collarín cervical, que esta es utilizada para estabilizar el cuello en caso de traumas craneocervicales. Antes de colocar un collarín, debemos descartar lesiones en la zona del cuello que puedan pasarse por alto si colocamos el collarín. Una vez que examinemos esta zona, habrá que colocar la columna vertebral recta, pedir a alguien que sujete de manera firme la cabeza del herido, retirar el cabello o cualquier accesorio que pueda intervenir con la colocación pues, del collarín y tapar cualquier posible herida en esta zona. Finalmente se fija pues el collarín con las sujeciones sin comprimir en exceso, pero sin que este llegue a quedar suelto. Tenemos la inmovilizador de cabeza. Pues este es como el complementario eh, del collarín y la tabla. Entonces, este se usa pues cuando hay un traumatismo cráneoencefálico o cervical. Entonces, primero debemos descartar hemorragia en el oído. Una vez descartado, colocaremos el collarín cervical y después la base del inmovilizador sobre la base de la cabeza de la camilla, fijándola con las tiras de velcro. Y luego se fijan las dos piezas
trapezoidales suavemente y fijaremos las correas que sujetan la cabeza, colocando primero la de la barbilla y luego la de la frente. El, luego tenemos pasaste anterior. Sigue inmovilización espinal. Entonces, pues como ya dije antes, es con la tabla. Se emplea una tabla espinal para mantener alineada la columna vertebral en lesiones dorsales. Entonces, pues, gracias pues a su forma, permite la inmovilización de pacientes atrapados, por ejemplo, dentro de vehículos. Tendremos que movilizar el cuerpo con sus 3 cintas a la altura del tórax y la cabeza, gracias a sus cintas de velcro que se adaptan a la barbilla y a la frente. Luego tenemos inmovilización de extremidades. Entonces, en esta, cuando se cree que el paciente presenta una fractura en alguna extremidad, solo pues se usa. Entonces se hace pues primero una valoración primaria y secundaria. Después se moviliza la zona y si se debe cortar la ropa, si es necesario, ¿no? Se corta la ropa y pues se coge como un pedazo para que pues según la zona afectada. Y sí, como que se aprieta pero pues sin afectar como la circulación. En la férula de Nu, esta sirve para inmovilizar el brazo cuando se producen fracturas de la diáfisis humeral. Para colocar la férula, el paciente debe permanecer sentado con el codo flexionado a 90 grados y con el antebrazo rotado de forma intermedia. Una vez que nos hemos asegurado de que la postura del paciente sea la correcta, los pasos son los siguientes. Serían moldear la férula para inmovilizar el dedo o la zona afectada, colocar la férula en la superficie dorsal del dedo y fijar la férula con cinta adhesiva. Y el cabestrillo ya es el soporte triangular como está ahí, para sostener el brazo o antebrazo, especialmente útil en fracturas de clavícula o lesiones de hombro. Pues la inmovilización pues es fundamental realizarla sin mover al paciente y asegurándose que pues que la circulación no sea comprometida. Voy a decir sobre los tipos de vendaje. Los tipos de vendaje pues pueden tratar y prevenir lesiones según las circunstancias. Estos pues son protectivos o compresivos. Entonces voy a decir los vendajes que se utilizan para primeros auxilios. El primero pues es en 8. En 8 este vendaje se utiliza principalmente en articulaciones como tobillo, rodilla, muñeca y codo, permitiendo cierta movilidad. Se realiza formando la figura en un 8 con la venda alrededor de la articulación. Protectivo. Este vendaje se utiliza para proteger una zona del cuerpo, generalmente contra lesiones e irritaciones. Contentivo. Este tipo de vendaje se utiliza para contener apósitos o materiales aplicados en una cura, pues cuando hay golpes, heridas, más que todo. Comprensivo. Este vendaje ejerce compresión sobre la zona, lo que puede ayudar a reducir la hinchazón y a mejorar el retorno venoso. El espiral. Este vendaje se utiliza en extremidades cubriendo cada vuelta 2/3 de la vuelta anterior. Esto es decir, que grandes superficies. En el espiral dobles. Similar vendaje espiral, pero con la adición de un doblez en la venta para aumentar la compresión o la protección. Circular. Este vendaje se utiliza para fijar el inicio y el final de un vendaje o para fijar un apósito. Simple. Se refiere a un vendaje básico o fundamental sin características adicionales.
Y recurrente, pues ese vendaje se utiliza principalmente en las puntas de los dedos, en la cabeza, pues cuando hay lesiones pues en la cabeza, realizando vueltas repetitivas. Y esto pues también todos los miembros, ya inferior o superior. Y ya se utiliza pues con una venda, depende de lo que se quiera cubrir, ya sea delgada o gruesa. Ese es el tipo de vendajes. Gracias entonces por acompañarnos para comprender un poco mejor sobre este tema. Esperamos haya sido útil y enriquecedor. Ya en este caso agradecemos mucho al profesor. Que tenga una feliz noche.